le agradezco mucho la presencia. Sí, la presencia de todos. Y del embajador Bordón, que es el presidente del CARI, que estoy muy contenta también que esté presente. Cuando le pusimos el nombre al seminario, el multilateralismo en situaciones de desastre, lo hicimos teniendo en cuenta que había dos temas muy importantes. Uno de los temas es las situaciones de desastre, todo lo que sea la prevención, la gestión de los desastres, los problemas posteriores de los efectos, la mitigación, todos esos temas muy importantes, y que también lo hemos hecho, ya no ahora por lo que ha pasado, sino en el año 2017 hicimos un seminario que se llamaba La prevención de los desastres y el derecho internacional. Y estuvo presente el doctor en esa época, Eduardo Valencia Ospina, que era el relator en la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano de Naciones Unidas para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, porque explicó en ese momento lo que era la Convención sobre la protección de las personas en caso de desastres, de la cual había sido relator especial. Imagínense que fue una sesión también muy importante porque pudimos llegar a esa convención de primera mano, con todos los comentarios de primera mano. En ese momento, les voy a decir que se hablaban de las grandes cuestiones, desastres hasta el momento, que eran el tsunami, que habían sido hacía poco, el tsunami, los terremotos, el Cuerno de África, con los problemas de las hambrunas por la desertificación, bueno, todo eso. Pero lo que menos pensábamos en el año 2017, por lo menos yo y el grupo que estábamos allí, era que íbamos a tener realmente un problema tan global, porque esos temas son globales, pero un tema tan global como fue la pandemia a partir del año 19, y no sabemos hasta cuándo será. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que en realidad lo que siempre pensábamos, la posibilidad de hacer una convención global, que era importante, ahora se nota ya la necesidad para poder concretar todo lo que es la solidaridad, la cooperación y la mitigación de los desastres. Entonces, por eso pusimos en el tema ahora, esto viene a cuento porque ahora también es importante más que nunca el tema del multilateralismo. Y por eso lo invité al embajador Ricardo Lagorio, que es secretario general del CARI, que es en realidad un entusiasta propulsor del multilateralismo, para que inicie, porque hemos hecho entonces la conjunción entre esos dos temas que son importantísimos, así que creo que acá los vamos a tratar y que eso va a ser muy productivo. Bueno, embajador Lagorio, por favor. Muchísimas gracias. No desapareció. Sí. No, acá estoy. Muchísimas gracias por sus palabras, gracias por la presencia de nuestro presidente, el doctor José Octavio Bordón, también va a ser orador Francisco de Santibáñez, el vicepresidente, así que estamos casi en una reunión del comité semanal, ¿no? Fantástico. Sí. Bueno, eso yo creo, Gladys, es que refleja que ustedes han elegido quizás la ecuación perfecta para hablar en estos tiempos. Lo que nos tiene a todos desde hace casi 2 años en estos búnkers sanitarios, que es la pandemia, y el marco de fondo para abordarlos, que es el multilateralismo. Mi primer destino hace muchos años, en los 80, fue Naciones Unidas, estuve 7 años, y de entonces descubrí esta convención que se llama el multilateralismo. Es una convención, es un trabajo de orfebrería que exige el compromiso de los estados para su construcción. Lo que está hoy en crisis no es el multilateralismo, está en crisis el compromiso, la voluntad de ciertos países, estados o gobiernos de construir un multilateralismo acorde a los desafíos globales
Usted muy bien utilizó el término global, ya no son más internacionales, son globales, con una dimensión de desterritorialidad y de atemporalidad, y yo diría de virtualidad, que exigen un nuevo paradigma, que exigen una nueva aproximación y una nueva visión a nuestros temas. Así que esta ecuación que ustedes han armado es, como se dice, very timely, porque es abordar un tema que ha quedado para llegar, que es un tema global, pandemia, es un tema ecológico. Tuvimos hace unos días la gran reunión de Glasgow, donde se habló no solamente medio ambiente, yo creo que hay que abrir el tema. Se hablan de temas ecológicos, mucho más amplio que el medio ambiente. Y estamos en un mundo en donde lo ecológico y la velocidad rapidísima de los cambios científicos, tecnológicos y de innovación son los drivers que están moviendo el mundo en una dirección que quizás no sea la que nosotros querríamos que sea, pero es la que hacia donde va el mundo. Y hay que abordarlo. Y hay que estar preparado a nuevas situaciones no predecibles. Aquello que un ministro de Defensa de los Estados Unidos llamaba la teoría del 1%. Hay que prestarle atención a todo, porque esos fenómenos que uno cree que no van a ocurrir, o que muy rara vez ocurren el 1%, cuando ocurren son el 100%. Por lo cual yo creo que tenemos que desarrollar también una gran anticipación estratégica, pensar en lo impensable, porque está ocurriendo. Pero yo quisiera hablar un poquito más y ir terminando del multilateralismo, porque en este momento en que uno escucha cotidianamente que hay una nueva Guerra Fría, que hay de nuevo un Great Powers Competition, la historia ha estado signada por competencia o rivalidades entre los estados poderosos. Eso es histórico. Ahora, creo que lo peligroso es asignarle a esa competencia o rivalidad la dimensión de ser el elemento organizador de un eventual sistema global. Eso es lo que yo creo que no hay que aceptar ni permitir en un acto de voluntarismo multilateral. Hay que proponer frente a esa idea, intención o inercia. Para muchos realistas hay una inercia histórica, por eso la trampa de Tucídides, de que sistemáticamente en la historia hay confrontación, rivalidad, y eso generan conflictos que no lo desconozco, pero eso no puede ni debe ser el elemento ordenador de un eventual sistema global. Y para ello lo único que podemos construir los países que no creemos en eso es un sistema multilateral muy fuerte, que además en el caso del CARI, yo diría, es una de las visiones rectoras del trabajo del CARI, y yo me atrevería a decir como diplomático de carrera, que hace al interés nacional de la República Argentina. La República Argentina necesita una construcción multilateral muy amplia, que permita que el país pueda progresar y desarrollarse y no quedar atrapado en un esquema de competencia o de rivalidad entre las grandes potencias que existe, pero que ya no puede ordenar nuestro sistema global. Los grandes temas que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando, las pandemias, la educación, las nuevas tecnologías, las desigualdades, los derechos humanos, los valores, democracia, república, etcétera, son temas de poder blando que exigen un abordaje multilateral muy amplio y que deben estar por encima de, digamos, un eventual enfrentamiento nuclear que, si no funcionó en el pasado en plena Guerra Fría, no debería copar el horizonte del futuro. Así que de nuevo, Gladys, a usted, al Instituto de Derecho Internacional, felicitaciones por abordar eso. Hay que pensar en un nuevo multilateralismo, hay que pensar en nuevos compromisos de los gobiernos, de los think tanks,
Y lo último, otro tema que a mí también me obsesiona, es que el 2020, que yo digo que empezó el nuevo siglo XXI, siguiendo los esquemas de Eric Hobsbawm, demuestra la emergencia de we the people, nosotros el pueblo, las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas, que no empieza con nosotros estados ni nosotros los países, empieza con nosotros los pueblos. Con lo cual, otro elemento importante en esta construcción del multilateralismo es generar una nueva cultura multilateral de abajo para arriba a partir de las necesidades, los deseos y del compromiso de nosotros los pueblos, que somos en definitiva los generadores y consumidores de política global. Así que de nuevo muchas gracias, felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos en este seminario. Muchas gracias, Gladys. Bueno, muchísimas gracias. Paula. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por sus palabras de apertura. Ahora, nuestro primer orador en este seminario de multilateralismo en situaciones de desastres es el doctor Marcos Molliar. Marcos Molliar es abogado por la Universidad de Buenos Aires, graduado con diploma de honor, realizó estudios de posgrado en la maestría en Relaciones Internacionales de la UBA y curso de especialización en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, entre otros. Es profesor adjunto de Derecho Internacional Público y Desastres Naturales y de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en la asignatura de Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor en diplomaturas y maestrías en la Universidad Austral y es miembro de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre y del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y es autor de varias publicaciones sobre su especialidad en libros y revistas jurídicas. Doctor Molliar tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al CARI, en particular al Instituto de Derecho Internacional y su directora Gladys Avia de Barberis por la organización de esta sesión académica en la que tengo el placer de participar. Bueno, primeramente me gustaría brindar un breve panorama de lo que son los foros y los instrumentos internacionales en materia de desastres, para luego reflexionar sobre el mapa del multilateralismo y con ello los esfuerzos que se han llevado a cabo para consolidar una agenda internacional sobre el tema de desastres, ¿no? Y que resulta relevante para también señalar cuáles son los retos que aún permanecen pendientes. Las primeras iniciativas multilaterales en materia de desastres en la historia reciente, bueno, me voy a remontar mucho más, se han dado en el ámbito de las Naciones Unidas, concretamente a partir de fines de los 80. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Marco Internacional de Acción del Decenio para la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los desastres naturales. A los 2 años, en 1991, se aprueba la resolución 46182. Esta resolución es la piedra angular en materia de desastres y que estableció el Comité Permanente de Naciones Unidas entre Organismos, el IASC por sus siglas en inglés, órgano que reúne a las organizaciones internacionales que trabajan en la provisión de asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas como consecuencia de desastres de origen natural, emergencias relacionadas con los conflictos, las crisis mundiales, alimentarias y las pandemias. A partir de las actividades y la coordinación de estas actividades del IASC, los miembros buscan mejorar la provisión de asistencia, compartir recursos, difundir buenas prácticas. Este es el grupo que, cuando toma decisiones, incluye también a las agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, otras organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las ONG. Inmediatamente la Asamblea General decide establecer estrategias, fomentar la adopción de estrategias nacionales por parte de los estados, y en 1994 convoca la primera conferencia mundial sobre reducción de los desastres, ¿no? Como el primer gran foro mundial sobre la materia, que se celebró en Yokohama, en Japón. En dicha oportunidad se aprobaron la estrategia de Yokohama por un mundo más seguro, ¿no? Con las directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para los casos de desastres y la mitigación de sus efectos y su correspondiente plan de acción. En 1999 se pone en marcha la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y se crea
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, que hoy en día es el punto focal para la coordinación de la reducción de riesgos de desastres y asegurar todas las sinergias entre las actividades de la reducción de riesgos de desastres en el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones regionales. La preocupación por la reducción de riesgos de desastres también quedó plasmada en otros ámbitos, como ser, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Así, por ejemplo, lo hicieron las cumbres de cambio climático, como así también la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002, Río +20 en el 2012. En el 2005 se lleva a cabo la segunda conferencia mundial sobre reducción de riesgos de desastres en Hyogo, Japón, donde se adoptan dos instrumentos fundamentales, la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015, llamado Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres. Y finalmente, en el año 2015, se lleva a cabo la tercera Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres en Sendai, Japón, oportunidad también en la que se adoptaron dos instrumentos, como ser la Declaración de Sendai y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. Cabe señalar también que el Marco de Sendai tiene un papel importante en el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y viceversa. Estas conferencias mundiales también han posibilitado la creación de otros foros multilaterales de discusión y de diálogo en la materia, como ser la Plataforma Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres, las plataformas regionales y las plataformas nacionales. También existe un número considerable de organizaciones internacionales que tienen mandatos relevantes para la asistencia internacional, prevención y recuperación de desastres. Así, varios órganos de la Secretaría General, las agencias y organismos especializados de Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales tienen mandatos particulares sobre este tema. Por ejemplo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, ya desde el año 1978, ¿no?, en el ámbito de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional de Defensa Civil, la OMC, el Banco Mundial, entre otros. En el ámbito regional también existen organizaciones intergubernamentales que se ocupan del tema. Concretamente, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad andina, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores creó el Comité Andino para la Prevención y Atención de los Desastres, el CAPRADE. En el ámbito del Mercosur, por ejemplo, con la creación de la Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Nivel para la Gestión de Riesgos de Desastres. O en el ámbito europeo, la Oficina Europea para la Ayuda Humanitaria. Las organizaciones humanitarias, también de carácter no gubernamental, poseen un mandato específico para la asistencia y la ayuda humanitaria, como por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En cuanto a los instrumentos internacionales, ya desde inicio de la década del 80 se han comenzado a suscribir varios tratados multilaterales, pero de carácter sectorial, así como un número considerable de acuerdos bilaterales en materia de cooperación y asistencia. Y se han adoptado, por supuesto, una gran cantidad de instrumentos no vinculantes que constituyen sí el corpus iuris relativo a la respuesta y socorro internacionales en caso de desastres y, por supuesto, su reducción. En general, este conjunto de acuerdos vinculantes, regionales, multilaterales, bilaterales, comprenden el régimen jurídico de todo lo relativo a la respuesta en caso de desastres. Esto incluye las medidas de respuesta, esto es la petición de respuesta, aceptación de asistencia por parte del Estado involucrado, afectado, las cuestiones vinculadas con el acceso y la entrada al Estado receptor del personal y los artículos de socorro, así como el tránsito y la libertad de circulación del personal de socorro, los aspectos relativos al estatuto jurídico, ¿no? Por ejemplo, relativos a la identificación, prerrogativas, inmunidades y privilegios y facilidades del personal y las organizaciones de socorro, así como un emblema reconocido internacionalmente, y por supuesto todo lo relativo al intercambio inicial de información entre el Estado receptor y el Estado o las organizaciones internacionales que prestan asistencia, la cuestión relativa a las instalaciones y los equipos de comunicaciones, coordinación de actividades de socorro, uso de recursos militares y defensa civil, entre otras cuestiones. Actualmente debemos señalar que no existe un acuerdo multilateral, una convención universal que regule de forma general los principales aspectos del socorro en caso de desastres, o la asistencia en caso de desastres, incluida su prevención, la respuesta y reconstrucción. Sin embargo, como adelantó la doctora Savia,
recientemente se ha emprendido un nuevo intento de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional sobre la materia. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en el 2007 decidió incluir el tema de la protección de las personas en caso de desastres en su programa de trabajo y nombró al relator especial Eduardo Valencia Ospina como responsable de esa investigación. En el 2016, la CDI aprobó el proyecto de artículos sobre el tema de la protección de las personas en caso de desastres, que fue elevado ese mismo año a la Asamblea General. El proyecto de artículos debemos aclarar que abarca tanto los derechos y obligaciones de los estados afectados por un desastre con relación a las personas que residen en su territorio, y los terceros estados, y las organizaciones internacionales y otras entidades que están en condiciones de brindar cooperación o asistencia. Y comprende las medidas adoptadas o adoptar tanto antes, durante como después de una situación de desastre. Es decir, estas medidas comprenden las medidas de prevención, mitigación, preparación, respuesta, asistencia, rehabilitación y reconstrucción. Este proyecto de artículos sin dudas constituye una importante contribución para el desarrollo del corpus juris de la materia, ya sea como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho o eventualmente al convertirse en fuente formal de derecho internacional, tanto a nivel convencional como consuetudinario. Sí existen algunos tratados multilaterales de alcance sectorial que resultan aplicables en caso de desastres. Particularmente, por ejemplo, el Convenio de Tampere de 1998, que establece el marco jurídico general sobre la asistencia en materia de comunicación durante las operaciones de socorro en caso de desastres, y el Convenio Marco de Asistencia en materia de protección civil del año 2000. A nivel regional, encontramos, por ejemplo, también el Acuerdo de ASEAN, de la Asociación de Naciones para el Asia Sudoriental, del 2005, el acuerdo que establece el organismo para situaciones de emergencia y para casos de catástrofe en el Caribe, del 91, la Convención Interamericana para facilitar la asistencia en caso de desastres, también del mismo año, el convenio constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de América Central, CEPREDENAC, del año 2003, simplemente para nombrar algunos porque, digamos, abundan más los acuerdos de tipo regional. También en otras áreas del derecho internacional existen tratados internacionales que contemplan expresamente situaciones de desastre. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, del 2015, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, de 1990. Estas convenciones contemplan en su articulado expresamente situaciones de desastres y la protección que se les brinda a estos grupos vulnerables. También existen numerosos acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento relativos en materia de cooperación y asistencia mutua en los desastres entre los estados en caso de desastres. Y además una significativa, obviamente, cantidad de instrumentos vinculantes aplicables a situaciones de asistencia humanitaria en casos de desastres. En particular, resoluciones de Asamblea General, el Consejo Económico Social, u otros organismos internacionales o incluso otras entidades que adoptan declaraciones políticas, códigos de conducta, directrices operativas, normas y reglamentos internos de Naciones Unidas o de esas otras organizaciones, que informan en el derecho relativo a la respuesta internacional en caso de desastres y ofrecen criterios de interpretación en lo relativo a la preparación, a la mitigación, movilización, coordinación, facilitación y entrega de asistencia humanitaria. Este tipo de instrumentos, si bien no poseen carácter vinculante, suelen constituir compromisos políticos, no jurídicos, que instan a los estados a adoptar normas internas y medidas especiales para poder brindar asistencia a la población afectada por casos de desastres naturales. Así, por ejemplo, la ya mencionada resolución 46-182 de la Asamblea General de Naciones Unidas, o la estrategia de Yokohama, los marcos de acción de Hyogo y de Sendai. Pero también, por ejemplo, las directrices operacionales sobre derechos humanos y desastres naturales del Comité Permanente entre Organismos del año 2006, o los principios rectores de los desplazamientos internos de 1998 de Naciones Unidas. Y por si esto fuera poco, además tenemos que la labor de varias organizaciones internacionales no gubernamentales que han aportado textos que contienen disposiciones en documentos específicos en materia de desastres. Por ejemplo, el proyecto de directrices internacionales para operaciones de asistencia humanitaria del Instituto Max Planck del año 1991, o la reciente resolución del Instituto de Droit Internacional sobre epidemias, pandemias y derecho internacional, que fue adoptada ahora en septiembre de este año, en el que se reconocen una serie de principios con el objeto de contribuir a la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en lo relativo a la protección de las personas frente a las epidemias, para facilitar una respuesta efectiva, pero también para la reducción del riesgo de las epidemias. Además,
Más de 100 estados de la comunidad internacional ya han adoptado legislación nacional para regular la prevención y la respuesta en caso de desastres o diversos aspectos relacionados con la materia. En nuestro país, por ejemplo, en el año 2016 se adoptó la ley, se aprobó la ley 27.287, que crea el SINAGIR, ¿no? El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Hay que señalar también que aunque la legislación interna no siempre es pertinente para el desarrollo de las normas internacionales, en varias cuestiones estas normas son determinantes, o bien porque dotan de contenido a la norma internacional o porque permiten poner en marcha mecanismos de cooperación. Por ejemplo, es necesario adoptar una ley que establezca la emergencia para poder activar los mecanismos de cooperación internacional. Es decir, a través de la legislación interna los estados han procurado aplicar algunos de los principios y reglas adoptadas en los instrumentos soft law, en esos foros multilaterales, donde se promueve la cooperación y facilita el desarrollo posterior de normas jurídicamente vinculantes sobre la materia. Sin lugar a dudas, la pandemia ocasionada por el COVID ha provocado una grave situación de desastre en todo el planeta, ¿no? Los estados, las organizaciones internacionales, los seres humanos, la comunidad internacional en su conjunto ha quedado expuesta ante una situación de peligro, como resultado de las condiciones de vulnerabilidad física, social, económica, ambiental y hasta política, con capacidad insuficiente para reducir, ¿no?, o hacer frente a las consecuencias negativas, que incluyen las muertes, enfermedades u otros trastornos al bienestar físico, mental y social del ser humano, conjuntamente con daños sociales y económicos que afectan gravemente el funcionamiento de una sociedad, superando la capacidad de esa sociedad afectada de hacer frente a esta situación utilizando sus propios recursos. Por eso es que deberíamos analizar, ¿no?, las lecciones aprendidas durante este tiempo de pandemia y preguntarnos si los estados y las organizaciones internacionales estuvieron a la altura de la situación. Y en consecuencia, reflexionar sobre la efectividad del multilateralismo, ¿no?, si los instrumentos existentes son suficientes y eficaces para hacer frente a esta situación, ¿no?, para garantizar la resiliencia de los estados, de las organizaciones y en última instancia del ser humano para atravesar este tipo de situaciones. Por eso este tipo de situaciones como las pandemias deben, creo yo, abordarse como lo que son un problema colectivo, un problema global. Y la existencia de problemas globales y colectivos es lo que debe motivar a los estados al diálogo multilateral y eventualmente a la celebración de acuerdos para la resolución de estos problemas. Los organismos tienen entonces el rol de ser los facilitadores del diálogo y los acuerdos y administrar además esos acuerdos. Sabemos, reconocemos también que el multilateralismo es un proceso complejo que involucra a diferentes actores con distintos intereses, diferentes capacidades de financiamiento, distintas normas, pero con uno o varios objetivos en común, que esto es reducir el riesgo de desastre y aumentar la resiliencia de los estados, de las organizaciones internacionales, las ONG y los seres humanos. La eficacia del multilateralismo como mecanismo para garantizar la cooperación radica en esa habilidad de las instituciones y los países involucrados en diseñar y llevar a cabo una agenda común de trabajo, como la planteada, por ejemplo, en las conferencias mundiales de reducción de riesgo de desastres. La importancia del multilateralismo radica en afianzar esas relaciones y el intercambio entre países y organismos internacionales y otros actores, y la posibilidad de marcar las tendencias globales y regionales. En última instancia, facilitar la concertación de acuerdos de cooperación técnica, coordinación e intercambio de información y otros compromisos vinculantes, ¿no? Por ejemplo, ante esta pandemia, concretamente, el intercambio de conocimiento científico, el resultado de investigaciones médicas, el acceso a las patentes y tecnologías relativas a las vacunas, como el acceso a los servicios médicos, vacunas y otras medicinas, ¿no? Pero además resulta fundamental para poder garantizar la eficacia que los mecanismos multilaterales promuevan el cumplimiento de estos acuerdos. La base del multilateralismo depende, sin lugar a dudas, de la cooperación entre todos los actores involucrados, ¿no? Los principios sobre los que se asienta esta protección de las personas en caso de desastre son la solidaridad y la cooperación, tanto entre las naciones como entre los seres humanos. La solidaridad es así una comunión de responsabilidades e intereses entre individuos, grupos y estados. Esta solidaridad como principio jurídico internacional está relacionada con el deber de cooperar, que está bien arraigado, como sabemos, como principio de derecho internacional y se puede encontrar en numerosos instrumentos internacionales, empezando por la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, en su artículo 1. Sabemos que el derecho internacional no existiría sin el principio de cooperación. La gran ventaja, por eso, del multilateralismo, o su razón de ser, radica en esta posibilidad, ¿no?, de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como poder impulsar una agenda global sobre estos temas específicos.
y facilitar la concertación de compromisos políticos y jurídicos. Por eso es imperioso que el multilateralismo se encamine a resolver los retos que las nuevas amenazas nos imponen. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Moliar, por esta completa síntesis del multilateralismo en situaciones de desastre y de los instrumentos existentes, ¿sí?, para poder hacer frente a estas situaciones. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo expositor, que es el licenciado Francisco Santibáñez. Francisco de Santibáñez es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad de Itela y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de SAIS John Hopkins y cursó estudios de doctorado en el Departamento de Estudios de la Guerra de King's College, Londres. Es Global Fellow del Wilson Center for International Scholars de Washington y profesor de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral. Además, es autor de los libros La Argentina y el Mundo, de editorial Edicon 2016, La Rebelión de las Naciones, editorial Vértice de 2019, La Argentina en la Tormenta, de la misma editorial, de 2021. También ha escrito en revistas especializadas como Survival, Armed Forces and Society y Comparative Strategy, y es miembro del International Institute for Strategic Studies, del Pacific Council on International Policy y de la red de expertos del World Economic Forum. Es además columnista en Infobae y miembro del directorio de la empresa Habana Sociedad Anónima, además de vicepresidente del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, Paula. Ante todo, agradecer la invitación a Gladys Avia y al Instituto de Derecho Internacional, que ha jugado un rol tan importante en la historia del CARI y lo sigue jugando, así que es un privilegio estar hoy con ustedes. Yo básicamente lo que voy a hacer es discutir un poco qué efecto tuvo la pandemia, el mayor desastre que ha enfrentado la comunidad internacional en mucho tiempo, sobre las relaciones internacionales, específicamente sobre el multilateralismo. Y hubo una discusión al inicio, todos recordarán, de la pandemia respecto a qué efecto esto iba a tener en el sistema internacional, sistema económico, político. Y al principio diría que había una escuela de pensamiento que decía que iba a causar un cambio muy profundo debido a la importancia de la pandemia, ¿no? Pero después fue ganando fuerza otra visión, que quizás quien primero o mejor la describió fue Richard Haass, que estuvo hace pocos días en el CARI en un encuentro virtual, que en un artículo de Foreign Affairs decía que lo que está haciendo la pandemia es acelerar fenómenos que ya se venían dando. Y yo tiendo a coincidir con esta idea, así que lo que diría es que la pandemia ha afectado el multilateralismo de manera indirecta, al acelerar estos tres fenómenos que voy a describir a continuación. Y los tres fenómenos son un profundo malestar, creciente malestar de las sociedades con sus clases dirigentes, que esto tiene efectos políticos y en la política exterior de los países. Lo que describía Ricardo Lagori al comienzo, ¿no? Una creciente conflictividad entre dos potencias, como son Estados Unidos y China, de lo cual queda pocas dudas, pero queda por pensar qué efectos va a tener en el sistema internacional. Y por último, cambios tecnológicos muy profundos. Entonces, brevemente, me refiero al primero de los fenómenos, el malestar de las sociedades con las clases dirigentes. Esto es algo que se ve en las encuestas hace un tiempo, pero se ve más claramente en la realidad, ¿no? Hay una serie de líderes en la que incluía Modi, Trump, Putin, el fenómeno del Brexit, Erdogan, Bolsonaro, ahora Kast en Chile, que está liderando las encuestas,
que son líderes que diría que representan a un sector de derecha, un conservadurismo, pero un conservadurismo particular, profundamente antielitista, muy agresivo en las formas, que ha logrado, mejor que la izquierda, y esto llama la atención, canalizar este malestar social. Y esto ha llevado a sociedades que adopten agendas más conservadoras en torno al tema identitario, al tema de la inmigración, pero también a implementar políticas exteriores diferentes, ¿no? Y esto ha tenido un efecto, yo creo, en el multilateralismo, porque al ser más nacionalistas son más reacios a ceder poder en los organismos internacionales, organismos que son necesarios para facilitar la cooperación entre los países, ¿no? Y este es uno de los motivos por los cuales yo creo que hoy vemos la crisis de la Organización Mundial de Comercio, la crisis de la Unión Europea, no nos olvidemos la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, crecimiento de los partidos nacionalistas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace tiempo que no tiene un rol importante en las discusiones de seguridad internacional. Bueno, yo creo que este es un primer efecto importante, ¿no? El segundo fenómeno es este conflicto entre dos potencias, que no es una guerra fría, como bien se dice, que tiene otras características que la Guerra Fría, y es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia. Cuando hay una gran potencia, surge una nueva gran potencia, esto genera incertidumbre, y el mayor nivel de incertidumbre respecto a las intenciones de la nueva potencia, y desde la perspectiva de la nueva potencia, de la potencia establecida, lleva a mayores niveles de conflictividad. Ante la presencia de armas nucleares y el hecho que un conflicto directo entre China y Estados Unidos sería prácticamente suicida, esta conflictividad se canaliza a través en otras áreas, ¿no? La tecnología, la diplomacia, lo comercial, y cuando se haga a través de la fuerza militar, probablemente sea, como sucedió en la Guerra Fría, a través de otros estados, a través de estados proxies. Y esto, por supuesto, tiene un efecto muy importante en las relaciones internacionales, muy relevante la continuidad de Biden respecto a la política exterior de Trump en este aspecto, la necesidad de contener el crecimiento de China. Esto muestra el surgimiento, creo, de una nueva gran estrategia en Estados Unidos, con consenso de demócratas, republicanos, sector privado, y según muestran las encuestas, también de la población, respecto a que esta es la prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Vuelve a tener una gran estrategia, como la tuvo Estados Unidos antes durante la Guerra Fría, y luego yo creo que entró en un periodo de poca claridad estratégica que lo llevó a cometer ciertos errores como Afganistán e Irak. Pero por supuesto, este es un inconveniente, un problema para el multilateralismo, porque las dos grandes potencias van a tender a intentar cooptar las instituciones internacionales a su favor. Y esto lo vimos durante la pandemia con la Organización Mundial de Salud, las críticas de Estados Unidos, del presidente Trump, hacia el accionar de China, las respuestas de China respecto a la posición de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, lo vemos de vuelta en la Organización Mundial de Comercio. Tercer fenómeno, que quizás todavía más indirectamente afecta al multilateralismo, son los cambios tecnológicos. La automatización es uno de estos fenómenos que explican el surgimiento de este malestar popular en Occidente, que llevó al poder a Trump, a la transformación del Partido Republicano en un partido conservador popular, que lo sigue siendo, se ha afianzado a pesar de la derrota de Trump, al Brexit. Hay sectores geográficos donde había industrias muy fuertes que a través de la automatización perdieron la calidad de esos trabajos. No hay más desempleo, pero los buenos trabajos que eran percibidos como buenos trabajos fueron reemplazados por trabajos en el área de servicios de menor calidad, menor estabilidad, y eso genera un gran malestar. Y esto en parte explica los cambios políticos que estamos observando. Por supuesto, 5G, la inteligencia artificial, también se convierten en escenarios de esta batalla entre Estados Unidos y China.
¿Cuál es la conclusión? Yo creo que estos tres fenómenos están transformando el sistema internacional, están poniendo en jaque el orden liberal establecido por Estados Unidos en parte después de la Segunda Guerra Mundial, se afianzó con la caída del muro de Berlín. Por supuesto es un ideal, no ha sido un orden liberal perfecto, pero sí prevaleció durante mucho tiempo el posicionar a las instituciones internacionales como el mejor vehículo para facilitar la cooperación, la promoción de la globalización, de la democracia liberal, ¿no? Hoy estos principios, estos pilares están en jaque, inclusive desde el propio Occidente, y esto genera una crisis del multilateralismo. Y acá me sumo a lo que decía Ricardo al principio, ¿no? El multilateralismo puede estar hackeado, puede enfrentar desafíos, pero eso no significa que lo debemos abandonar. Lo debemos modernizar, pero el multilateralismo es fundamental para actuar en situaciones de crisis, pero especialmente para los países en vías de desarrollo, los países menos poderosos, porque esto nos da una voz, nos da posibilidad de influenciar en el sistema internacional, y si no, quedaríamos presos, yo creo, al juego de los grandes poderes, ¿no? Entonces, por esto me parece que es una prioridad para el sistema internacional, los miembros del sistema internacional, pero especialmente para los países latinoamericanos y como el nuestro. ¿Cómo puede llegar a verse un nuevo sistema multilateral? Probablemente con foros que requieran menor delegación de soberanía de los estados, porque hay un rechazo hacia eso, creciente rechazo, con menor poder central a nivel de grandes secretarías, como el G20, el G7, son foros más parecidos a los del Concierto de Europa, pero por supuesto no alcanzan con estos foros, porque el nivel de complejidad de los desafíos que enfrentamos, política monetaria, cambio climático, requieren de mayores niveles de institucionalidad. Y creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Finalmente, América Latina, ¿no? Yo creo que el orden liberal, en cierto sentido, nos favoreció más de lo que suponíamos. Estuvimos alejados de los focos de conflicto a nivel internacional. Países como Chile lograron crecer económicamente. A ver, ¿qué? Parece que hemos perdido el sonido. Francisco, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Ahí volví. Y ahora sí, ahora sí, sí. sí, ahora volvió. Se cortó la luz, ahí volvió. Ah, Bueno, me pasé a dar. estábamos con América Latina. Exacto. Bueno, la realidad del día a día. Volviendo a América Latina, yo creo, bueno, que sí, vivíamos un escenario internacional relativamente favorable, y hoy nos enfrentamos con un mundo de post-pandemia, en donde venimos de más de 5 años en que el crecimiento económico promedio es de menos de 1%, donde es difícil encontrar historias exitosas en términos de crecimiento y desarrollo, en donde el cuestionamiento de la población a las élites es clarísimo, y ya tiene efectos políticos que tardaron en darse más en América Latina quizás que en otros países centrales, pero lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con Chile, por izquierda y por derecha, lo vimos en la elección presidencial en Perú, con las dos alternativas más extremas en lo ideológico, llegando a la segunda vuelta, ¿no? Y lo vemos en las encuestas, ¿no? Basta ver las encuestas de Latinobarómetro para ver los crecientes niveles de desconfianza. Y como mencionaba anteriormente, el multilateralismo sigue siendo en gran parte la solución, también a nivel regional. La reconstrucción de los lazos de amistad, de colaboración, especialmente entre los mayores países, ¿no? Argentina, Brasil, el Mercosur, que es una unión aduanera, pero también es el paraguas institucional sobre el que se construyó la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, ¿no? Y por último, la construcción de instituciones, ¿no? Mayor nivel de institucional no solo a nivel global, sino dentro de nuestros países,
porque uno puede tener la mejor estrategia posible de integración al mundo, pero si no tiene los instrumentos necesarios para llevarla a cabo, es un mero ejercicio intelectual. Entonces, para concluir, creo que hay muchos desafíos, muchos de estos desafíos, de estos fenómenos, van en contra del multilateralismo, pero eso no significa que hay que dejarlo de lado, todo lo contrario, hay que impulsarlo con mayor fuerza, porque hay más en juego de lo que había hace 10, 15 años atrás, especialmente para países como el nuestro, pero sí hay que pensar en un nuevo tipo de multilateralismo que sea compatible con los cambios de tendencias nacionales, mundiales, y que sea más efectivo, más eficiente, y eso yo creo va a ayudar a incrementar los niveles de colaboración, que también incluye enfrentar los desastres naturales, como venimos observando en el último tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor vicepresidente, por su interesantísimo análisis de esos 3 fenómenos que nos comentó y por aventurar un camino para el multilateralismo, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica. Ahora vamos a nuestro tercer disertante del día de hoy. Es el señor Gabriel Marcelo Fuchs, que es un referente de amplísima experiencia en materia de prevención y gestión de riesgo y en la dirección y coordinación de acciones en situaciones de desastre. Fue presidente de la Comisión Nacional de Cascos Blancos de la Cancillería durante la década 2003-2013. Ha sido representante argentino para tratar estos temas ante distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur, así como ante otros foros internacionales. Entre muchas acciones fue presidente de la delegación argentina y expositor en la Cumbre de Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres que se llevó a cabo con posterioridad del tsunami del sudeste asiático en Hyogo, Japón, en 2005. Fue representante argentino en la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Gaza en 2009. Participó en la misión de ayuda de emergencia a las víctimas del terremoto de Haití en 2010. Fue delegado de la legislatura porteña, que integró como legislador entre 2013 y 2017, en la 5ª reunión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas y en la reunión de legisladores para la gobernanza de riesgos de desastres en 2017 en Cancún. En el último tiempo se desempeñó entre 2019 y 2021 como secretario de Articulación Federal y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. Durante la pandemia articuló distintas acciones entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales para la solución de conflictos por las restricciones a la circulación y generó un diálogo permanente con organizaciones sociales, políticas y sindicales. En su carácter de secretario ejecutivo del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo, SINAGIR, coordinó distintas acciones vinculadas con la pandemia, como así desarrolló una acción especial organizativa en virtud de la crisis producida por la bajante histórica del río Paraná, de gran incidencia en la operación hidrovía Paraguay-Paraná. Señor Gabriel Fuchs, tiene la palabra. Ay, no se oye. Señor, Gabriel está muteado. Puede encender, y nosotros, Gladys, apaguemos los nuestros para que ahora no hagan... Sí. Ahí, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias al CARI, al Instituto, a sus autoridades por esta convocatoria. La intervención del doctor Molliar ha sido muy extensa y clara en relación a los organismos, los mecanismos y las herramientas que existen en el debate multilateral sobre los temas vinculados, por un lado, a la asistencia humanitaria, por otro lado, a la gestión integral de riesgo. Me ha tocado ser partícipe, como lo mencionaba Paula recién en la reseña, de algunos de esos momentos, y quería dar a esa visión amplísima y aguda que dio el doctor sobre esto, un poco de historicidad, porque es muy importante contextualizar que el debate multilateral sobre la gestión integral del riesgo, así como el debate multilateral sobre asistencia humanitaria, es un debate pequeñísimo en el tiempo. Como él mismo mencionaba, recién en el año 89 los foros multilaterales comenzaron a incursionar en herramientas y mecanismos vinculados a la asistencia humanitaria, y
el marco de acción de Hyogo es del año 2005, un año, como se mencionó recién, un año después del tsunami, es decir, un año después de que Europa y los europeos vivieran su principal catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial, en cantidad de víctimas y en impacto psicológico. Y por lo tanto, ese marco de acción de Hyogo abrió un intensísimo debate a nivel de los foros multilaterales, que luego se fue profundizando en la cantidad de elementos que se fue volcando, específicamente en lo que es el marco de acción de Sendai. Es decir, que estamos hablando de un lenguaje muy novedoso de cosas que vienen sucediendo desde hace solo 20 años. En la asistencia humanitaria, por un lado, y la gestión integral del riesgo, se conocen y se tienen en cabeza de las políticas de Estado exactamente desde la Segunda Guerra Mundial, con la claridad de que una oficina del Estado es la que atiende estos problemas, especialmente lo que se llamaban las defensas civiles. Las defensas civiles eran defensas para la población que podía ser víctima básicamente de bombardeos aéreos, especialmente en Inglaterra, ¿no? En la bombardeada a Londres. Todos recordarán las películas, los señores con los silbatos y los cascos que van moviendo cuando hay una amenaza. Bueno, de aquella idea, de una idea donde solo la población podía ser defendida de una situación en la cual iba a recibir el impacto, y en este caso un impacto antrópico, es decir, generado por el hombre, esto ha evolucionado de una manera fenomenal en las últimas décadas, porque también ha evolucionado de una manera fenomenal la percepción de las amenazas que tienen nuestras sociedades, la percepción de las amenazas que tiene el debate, que se da dentro del debate multilateral, y por lo tanto la profundización mayor de herramientas, la profundización mayor conceptual acerca de estos temas. Es muy importante entender, fíjense ustedes, en el año 94 fue el genocidio de Ruanda. Después de la Segunda Guerra Mundial, si bien subsistieron cantidad de situaciones de tensión, cantidad de situaciones en las cuales población civil fue masacrada, el volumen del genocidio de Ruanda puso en el tapete, sobre todo por la intervención de aquellos que debían garantizar la paz y la seguridad de esos ciudadanos que fueron ajusticiados, de más de 1 millón de personas dentro de esos genocidios, y que fueron los cascos azules, que era la herramienta a través de la cual el sistema multilateral debía contener esa situación. 1 millón de personas mueren ante la cara del sistema multilateral. Y entonces todo el debate sobre la asistencia humanitaria internacional se replantea y se reformula. Alguien en la Argentina entendió esto y por eso hoy mismo seguimos teniendo desde hace ya muchos años una herramienta de soft power, si se quiere decir también, que tiene que ver con intervenir multilateralmente en temas de asistencia humanitaria, que son los cascos blancos, que a mí me tocó durante 10 años ser parte. Hay una historicidad y una referencia. Así como la mencioné, que si bien el marco de acción de Hyogo era una reunión que ya estaba preplanificada, la irrupción del tsunami en el año 2004, es decir, ese mismo, unos meses antes, mejor dicho, sí, fue exactamente en enero, o sea, 2 meses antes de que se realizara la reunión en Japón, impactó de una manera que potenció y profundizó el debate hasta un nivel que ahora sigue todavía avanzando. Esto era muy importante para que se entienda sobre qué temas estamos discutiendo y por qué para mí la pandemia, la aparición de la pandemia, junto con la aparición de otras ideas de emergencias complejas que ahora voy a comentar, nos plantean un futuro nuevo sobre el sistema multilateral, la gestión integral de riesgo y los problemas humanitarios, y ese escenario es el que también nosotros debemos pensar aquí mismo. ¿Qué tipo de situación nueva? Bueno, en el debate humanitario internacional y en el debate de la gestión integral de riesgo, el tema se ha mencionado, acá se ha hablado de la resiliencia, la construcción de la resiliencia como un elemento innovador que aparece hace 20 años, que viene de otras ciencias y se aplica a las ciencias sociales, y que indudablemente aparece como un elemento fundamental. Hablábamos recién de cómo los bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial eran considerados un elemento para el cual había que proteger a la población civil.
nosotros seguimos hablando, muchos siguen hablando de desastres naturales. Los desastres no son más naturales en el contexto de los últimos 20, 25 años de debate multilateral. Los desastres son, como mínimo, socionaturales, porque la clave para entender un desastre es la vulnerabilidad sobre la que impacta ese desastre. Un mismo formato de desastre impacta sobre una sociedad que ha construido herramientas para absorber ese impacto y produce un mínimo golpe e impacta sobre una sociedad que no, cuya vulnerabilidad, cuya desigualdad es mayúscula y genera una crisis enorme. Hay muchos ejemplos de esto, pero esto no es solamente una comparación que uno puede hacer entre Haití y Chile, para decirlo de alguna manera, sino hablábamos hoy con el embajador Bordón, querido amigo, cuando fue en Estados Unidos, en su momento, en Luisiana, el impacto de Katrina, tampoco Estados Unidos estaba preparado para absorber, porque su propia majestuosidad y su propia autocreencia de que sus herramientas tecnológicas y estatales iban a permitir esa respuesta, lo llevaron a subestimar una parte que es la más importante, que había una tremenda cantidad de población en la zona donde impactó, que ni siquiera figuraba en los registros, porque eran inmigrantes que no estaban legalizados y por lo tanto no contaban ni siquiera para nosotros. Bueno, no quiero hacer un largo desarrollo, pero vimos los cuerpos de gente en N porque para Estados Unidos esa gente no contaba y no contaba como víctima hasta que finalmente también este debate se dio y hubo una crisis en la cual la agencia FEMA, que es la agencia que atiende los desastres en Estados Unidos, tuvo un gran debate alrededor de esto. Por eso ustedes ven que cada vez que hay una nueva situación potencial de desastre, los primeros mandatarios, sea quien sea, se hacen cargo, junto con los gobiernos locales, de la situación. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el problema de la vulnerabilidad está en el centro del debate de la gestión integral de riesgo. Y la construcción de resiliencia no se puede evitar si uno no entiende que tiene que hacerlo sobre la base del diagnóstico de esa vulnerabilidad. Entonces, quiero avanzar sobre el tema de la aparición de la pandemia. Esta pandemia no ha sido la primera, no vamos a hacer una larga historia. La historia de la humanidad, sus migraciones, la historia de la conquista de América, la historia ha sido muy rica en la aparición de este tipo de fenómenos, solo que la globalización y la mundialización y la interconectividad y la existencia de aviones que por segundo aterrizan en cada uno de los países del mundo han sido un vector que ha potenciado en esta fase un nivel de daño indudablemente mayor y a su vez también ha generado un volumen de respuesta enorme. Por eso tenemos cantidades de vacunas, cantidades de países y cantidades de mercados generando esa respuesta. Sin embargo, es importante entender que en este debate de la gestión integral de riesgo, que lleva potenciado los últimos 20 años, para decir una cifra, mencionábamos ya 1989 como un momento, pero podemos decir 20, 30 años, donde se han ido incorporando la necesidad de la respuesta multiagencial, la necesidad de la respuesta interconectiva de las distintas áreas, la necesidad de los estados de invertir en la prevención, la necesidad de los estados de trabajar sobre el ordenamiento territorial para que el impacto de los desastres sea menor. Y por lo tanto, cuando aparecen los que se llamaban desastres naturales e impactan y por supuesto golpean en lugares donde la construcción no está permitida o no es posible y por lo tanto es mayor el daño. Nosotros tenemos un ejemplo en la Argentina que es bastante reciente, que fue la inundación de La Plata, sobre esta cuestión, donde y que además la inundación de La Plata, no voy a entrar en un debate largo sobre esto, fue la que dio lugar a la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Yo participé del debate, si bien la ley es del 2016, hubo 3 años donde esta ley fue y vino y distintos organismos estatales y no estatales participaron y dieron su opinión al respecto. Y esa ley es una ley que la verdad que parecía que es fruto
del debate internacional, que recoge esa lógica del debate internacional de las últimas 2 o 3 décadas, como veníamos mencionando recién, que la desarrolla y genera a partir de un sistema que reemplaza un sistema que nunca había llegado a funcionar, que era el Sistema Federal de Emergencias, el CIFEM, que jamás llegó a funcionar de esta manera, que para mi sorpresa, este mismo año, el año pasado en realidad, cuando lo quisimos poner en marcha, lo logramos, una ley que ya es una política de Estado, porque ha atravesado como mínimo en el debate un gobierno, como mínimo en la gestión otro gobierno y un segundo gobierno que es el actual, y lo quisimos poner en marcha para una de otro link que debería salir de acá, no quiero extenderme demasiado, que es una emergencia extensiva, que es lo que estamos asistiendo en esta fase, además de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la vida de los seres humanos está generando otro tipo de emergencia, que no es la emergencia del impacto y la respuesta y la construcción posterior, que es una emergencia con duración en el tiempo, como fue, para tomar ese ejemplo, y es, porque está todavía el decreto de necesidad de urgencia vigente, la emergencia por la bajante histórica del río Paraná, que afecta cantidades de actores, desde el pescador artesanal hasta la persona que tiene que tomar agua, hasta las industrias que se nutren de esa agua, hasta la vida misma, hasta la hidrovía, hasta la capacidad de la hidrovía de generar un flujo comercial, y que es una emergencia compleja y extensiva. Es muy importante entender este sentido de la idea de extensivo, porque el rol de la pandemia se acopla a esa idea de emergencia extendida y extensiva. Fíjense hasta qué punto, perdón si es un poco disperso, pero cada pieza tiene que ver con la otra. Fíjense hasta qué punto que la Argentina tenía 2 créditos, un crédito, mejor dicho, acordado con el BID, para emergencias, en el caso de que se produjera un tipo de situación de desastre, que se gatillaba y que existe todavía. Estamos ahora, yo no estoy porque he dejado la gestión esa el día 21 de septiembre pasado, pero se está trabajando y se continúa ese trabajo para renegociar. ¿Por qué? Porque las 2 únicas hipótesis sobre las que se disparaba ese crédito para emergencias eran terremotos e inundaciones. Fíjense que la emergencia más compleja en el contexto de la pandemia que nosotros enfrentamos fue la bajante y sequía del río Paraná, y no existía ningún mecanismo en los organismos, por lo menos con los que el Estado argentino está relacionado, vinculado a la emergencia, que tuviera un resorte para imputar fondos que pudieran rápidamente, porque además incluso la propia ley, la ley 27.287, que es la ley del SINAGIR, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, prevé fondos que deben tener recursos para dispararse durante la pandemia, y parte de eso era estos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora hay que rever esa situación, porque hoy tenemos una lógica en el mundo, está avanzando en la discusión de pensar en el largo plazo las condiciones multicausales y los tiempos extensivos de este tipo de desastres, y por otro lado tenemos la pandemia. Y la pandemia nos viene también a una reflexión que para mí es muy importante. Cuando hablamos de la construcción de la resiliencia, de aquí hacia el futuro, cuando pensemos, por ejemplo, en lo que la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres llama ciudades resilientes, ¿qué papel tendrá en nuestro pensamiento el rol del sistema sanitario en el futuro? A partir de la pandemia, sin duda, este tema no puede dejarse de lado, puesto que ha sido parte. La construcción de un sistema sanitario durante la pandemia, mientras otro tipo de necesidades abarcaban a la población, ha sido claramente necesaria. Para mí, y quiero terminar con esto, en realidad han sido más input y un marco un poco de historicidad para potenciar lo que los otros oradores han planteado. Nosotros tenemos que pensar la gestión del riesgo desde la vulnerabilidad, desde la desigualdad, desde también entender que el humanitarismo no es solo una intención común. En muchos casos, los recursos humanitarios
tienen que ver con la demostración de los países de su lógica presencial. El gran debate, uno de los grandes debates del tsunami, fue la negativa de la India a aceptar las condiciones de la asistencia humanitaria que proponía especialmente los países principales, pero especialmente Estados Unidos. Todos esos debates sobre el humanitarismo también hay que darlos e incorporarlos cuando vamos a ver cómo vamos a construir sociedades que puedan ser también resilientes a esta pandemia y a las que muchos expertos plantean que sin duda van a estar continuando en el tiempo hacia adelante. Disculpen si he sido un poco, a lo mejor disperso, pero me parece que hay muchos elementos de los que se han volcado que son importantes para potenciar la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, siempre un placer escuchar a un referente en la materia y una persona que ha estado en el terreno, así que muy enriquecedor lo que nos ha dicho en esta tarde. Abrimos entonces este seminario a comentarios y preguntas para los panelistas, sobre todo preguntas. Les voy a pedir a todos que sean breves para que podamos responder la mayor cantidad posible de inquietudes, y lo hacemos a través del chat, ¿sí? Yo ya he recibido un pedido de comentario. El señor Juan Martavit, en primer lugar, se va a referir a una idea sobre un tratado multilateral, ¿no?, para la pandemia. Así que le vamos a dar la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen. Estoy conectado, ¿no? Gracias. Sí, bueno, antes que nada, discúlpeme, antes que nada quiero agradecer enormemente esta invitación que recibí a través de colegas y amigos, y enseguida felicitar al CARI por este tipo de reuniones que en realidad enriquecen enormemente el debate, las perspectivas, los cambios de opiniones sobre temas de gran actualidad. Me he convertido a la distancia en un admirador y seguidor de las conferencias de CARI cada vez que he podido. Voy a ser muy breve y me voy a dirigir, después de las excelentes intervenciones que escuché, a un tema muy particular en relación a las pandemias. Resulta de que el primer tratado internacional de salud pública es el Convenio Marco de Control del Tabaquismo. Ese es el primer tratado internacional. Y después de él no hay otro, de salud pública de carácter mundial estoy hablando. Y evidentemente que la pandemia, tal como la hemos conocido, ha tenido un efecto devastador en el mundo entero. Yo creo que hay dos temas fundamentales que solo podrán ser abordados por la humanidad a través del multilateralismo, guste o no guste, en fin, no siempre es todo lo eficiente que uno quisiera, pero creo de que la humanidad tiene que trabajar en conjunto para superar futuras pandemias. Esta pandemia nos ha demostrado lo muy mal preparado que estábamos individualmente los países y colectivamente, como también un costo gigantesco. Nunca habíamos visto un costo mayor de carácter económico, social, incluso político y obviamente de salud. Y el otro gran tema del multilateralismo para superar un problema tremendo es el del cambio climático. De manera que sitúo en ese contexto de una urgencia mundial muy importante enfrentar las pandemias de acuerdo a una posición concertada de los países. ¿A qué me refiero bien concretamente? Yo creo que es un tratado multilateral que incorpore a todos los países del mundo después de una negociación. Obviamente un tratado requiere una negociación que es un mecanismo complejo, no es algo sencillo. Una vez ratificado por los países y abierto a la firma, digamos a la implementación del tratado, a mi juicio debe contener tres partes. Primero, preparar a los países. Preparar a los países por decir, con una serie de medidas, de una suerte de catálogo de aquellas medidas absolutamente necesarias a carácter nacional, incluso entre los países a carácter regional, para poder enfrentar una pandemia. En segundo lugar, atacar la pandemia.
Lo que hemos visto con esta última pandemia ha sido simplemente, discúlpenme, pero bastante inhumano. Esas colas interminables de gente agolpada en la frontera, en los consulados para poder transitar. No había siquiera espacio de corredores humanitarios, los barcos, digamos, sin poder recalar con pasajeros contaminados, etcétera, etcétera. Podría extenderme mucho en los efectos brutales que tuvo la pandemia y en la imagen que dimos como género humano, como humanidad, frente a un drama tan grande como ese. De manera que enfrentar una pandemia requiere estar preparado y actuar en coordinación. ¿Coordinación en qué? Por ejemplo, en medidas tan prácticas como cuando se declara una pandemia, debe inmediatamente ponerse en aplicación una serie de protocolos, como por ejemplo, cuándo cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, cómo proceder en esos casos con la gente que queda varada en el mundo, etcétera, etcétera. No quiero entrar en mucho detalle, y después viene la parte más también muy importante que ni siquiera hemos comenzado a atender, que es la recuperación de los países después de una pandemia. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con la economía de los países? Con la salud pública en los países. Estoy hablando en general, de todo el mundo. Y entonces surgió esta idea, de la cual, perdóneme que lo diga con cierta modestia, tengo algo que ver en ello, porque siendo embajador en Ginebra, a mí me tocó presidir justamente la primera y la segunda conferencia mundial contra el tabaquismo, que pone en marcha justamente este convenio marco contra los efectos del tabaco, y que está expresado, digamos, en términos prácticos hoy día en la prohibición de fumar en lugares públicos, en fin, en una serie de medidas de control de la publicidad del tabaco, etcétera, etcétera, que felizmente ha llevado a una disminución del consumo, pero no una erradicación total. Ese es el primer convenio de salud pública mundial, como digo, y yo creo, en mi modesta opinión, que es el momento de un segundo tratado internacional dedicado a las pandemias en estos tres grandes ejes que he señalado. La buena noticia es que esta idea está funcionando ya, está en camino. La próxima semana está convocada una conferencia extraordinaria a la Organización Mundial de la Salud para decidir si se inician las tratativas para concluir un tratado internacional y qué modalidades tendrían, en fin, este ejercicio. Obviamente también hay otras ideas paralelas que están funcionando y de buena manera, como unas modificaciones al reglamento sanitario internacional, en fin, pero que, como sabemos, todas estas resoluciones o decisiones de los organismos internacionales no son compulsivas, salvo aquellas que vienen del Consejo de Seguridad, de manera de que un tratado le daría fuerza, le daría un marco, le daría, en fin, un camino para prepararse, atacar y enfrentar una pandemia y recuperar posteriormente a los países. Quería decir esto simplemente como yo aprecié mucho las conferencias que acabo de escuchar, los planteamientos, gran experiencia cada uno de los expositores, los temas que presentó, pero simplemente quería poner, ya que se trata esto de pandemia, señalar de que esta iniciativa está en camino y ya una amplia mayoría de países la apoyan. Eso era todo y estoy a su disposición cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, señor Maraví, por este aporte muy interesante que va en línea con el multilateralismo que estamos conversando, así que le agradecemos muchísimo. Estamos esperando, por el chat hay algunos comentarios, pero no hay preguntas que se pueden leer en el chat, pero no hay preguntas puntuales para los oradores. Yo tenía una pregunta que les quería hacer. En general, todos aventuraban un poco el camino de la reflexión después de lo que pasó en 2020, y me pareció interesante esto que comentaba Gabriel, de que sobre la sequía y cómo por ahí había préstamos para la inundación, pero no para la sequía. Y quería preguntarles a ustedes, que se especializan en esto, si hay algunas acciones concretas que ustedes creen que nuestro país, por ejemplo, o sea,
podría colaborar puntualmente en nuestro país en el multilateralismo, o sea, alguna cosa que nosotros tengamos experiencia especial, y qué necesitaría, qué instrumentos necesitaría reforzar después de la experiencia del 2020. No sé si alguien en particular. A todos. Bueno, puede empezar usted. Sí, breve, porque bueno, ya mencioné algo, justamente una de los instrumentos, bueno, lo primero es que los organismos multilaterales en general y los organismos de crédito en particular hay una reformulación que ya venía dándose por la multicausalidad, esta a la que estábamos haciendo referencia, por una lógica de los desastres que ya no es que se ha descubierto en el último tiempo, sino que es parte de este debate de las últimas 2 décadas. Ahí me estaba fijando que, por ejemplo, la nueva renegociación con el BID, que yo hacía referencia, está incluyendo causales vinculados a salud pública también, para poder disparar un crédito vinculado a emergencia. Entonces, hay ahí una zona muy importante de discusión, sin duda. Hay otro debate que es muy complejo, y yo solo puedo dar un título, no sé si puedo abismarme en ese, que es el tema de las patentes, las vacunas, y quién y cómo hacen los países más débiles en la escala de ese multilateralismo para no ser prisioneros, más allá de sus decisiones soberanas, de la lógica que tiene que ver con la prevención y el enfrentar la pandemia dentro de su propia debilidad. Esto es parte de la complejidad, sin duda. Yo sé que además el gobierno argentino en este momento está decidiendo, en casos de algunas vacunas que ya no son de utilización posible dentro de Argentina, la donación a algunos países que están, sobre todo de la región especialmente, que se está trabajando la propia Comisión Cascos Blancos. Bueno, pero estos son títulos. No quiero con esto decir que lo que creo es que ahí es donde hay que mirar. En la lógica solidaria, en la lógica soberana, ¿no? Y en la lógica multilateral, hay que revisar todos estos temas, hay que replantearse todos estos temas, porque la confluencia del deterioro de las condiciones de vida, producto del extractivismo, no del cambio climático abstracto. El cambio climático es un debate mucho más genérico y que no necesariamente es el único condicionante, sino que el deterioro por el extractivismo de las condiciones de vida, la apropiación de recursos naturales por parte de una minoría en detrimento de una gran mayoría, y etcétera, etcétera. En este contexto, para mí, deberíamos pensar y deberíamos, los países que estamos en esta situación intermedia, tener alguna estrategia que sea una única voz en el concierto multilateral. Ahí, si querés, sigo yo pensando más ampliamente, ¿no? Cómo evitar errores que ya se han cometido, que se han visto en la pandemia y en otros desastres, ¿no? Lecciones de lo que estamos viendo hoy en el mundo. Yo diría 3 puntos, ¿no? El primero es la necesidad de tener pensamiento estratégico dentro de los países, destinar recursos, no tanto económicos, sino humanos, a la anticipación de posibles desastres. Generalmente uno se prepara para el último desastre y no para el que va a venir, porque es muy difícil predecirlo, ¿no? Y esto no es un ejercicio intelectual, sino es tomar medidas concretas en base a ese análisis para disminuir los costos futuros. Y un ejemplo es el de Asia, ¿no? Los países de Asia tuvieron una mejor performance que otros, incluso siendo que es donde surgió la pandemia. Y en parte esto quizás se deba también a que ellos sufrieron la epidemia del SARS, ¿no? Y eso los llevó a tomar medidas y prepararse mejor que otros países. Pero me parece que es un ejemplo de esto del pensamiento estratégico asociado con medidas prácticas en términos de infraestructura y de logística. Segundo punto es, estando en el CARI, ¿no? También mencionar el rol de la diplomacia tradicional para bajar los niveles de incertidumbre entre los estados y alcanzar mayores niveles de colaboración, que ya, como venimos señalando,
en gran parte la solución es el trabajo conjunto entre los distintos estados. Ningún estado se va a salvar solo, ¿no? Y para eso, hoy en día creo que hay una tendencia, esto lo vemos también en América Latina, de no darle a la diplomacia, a la política exterior, el rol que se merece, ¿no? Muchas veces entran las discusiones diarias de coyunturas políticas y se la termina subordinando a otro tipo de consideración. Y en tercer lugar, el rol de la sociedad civil, ¿no? El mundo está cambiando y uno de los cambios es la importancia que tiene la sociedad civil, la presión que ejerce, que muchas veces es positiva, por ejemplo, lo que es el cambio climático. Esta presión yo creo que jugó un rol muy positivo, y si entra dentro de la agenda política la necesidad del pensamiento estratégico, de la colaboración, creo que puede ser un logro muy importante a futuro. Muchas gracias, doctor Molliar, sí. Si me permitís, Paula, me gustaría agregar también algo para completar lo que mencionaban Gabriel y Francisco, ¿no? Y me parece que tanto la labor de la iniciativa de Cascos Blancos de Argentina ya desde hace varias décadas, que ha sido mostrado como un ejemplo, ¿no es cierto?, al mundo por la intervención en materia de asistencia humanitaria, así como también los mecanismos de cooperación sur-sur o cooperación triangular a través del FOAR, de la Cancillería Argentina. Creo que son mecanismos adecuados para fortalecer el multilateralismo, intercambiar buenas prácticas y experiencias entre estados en vías de desarrollo, la triangulación con países desarrollados, incluso con organizaciones internacionales. Me parece que en esas áreas Argentina tiene mucho por ofrecer, pero también para ganar, ¿no? Al fortalecer también los mecanismos de cooperación y las propias instancias internas de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, muy claras las respuestas y nos dejan muchísimo para reflexionar. Vemos que tenemos mucho por trabajar, sobre todo los diplomáticos, como dijo el vicepresidente, para reforzar este multilateralismo. Nosotros como país en desarrollo sin duda nos apoyamos en el multilateralismo y lo necesitamos. Así que me parece, Gladys, que ha sido una excelente idea tratar este tema hoy acá en el CARI. No tenemos más que comentarios en el chat, es decir que no hay más preguntas y estamos ya sobre la hora. Así que... Paula, sí. Sí. Le paso la palabra a Gladys para cerrar. No. Yo lo que quisiera transmitir es que el embajador Bordón se tuvo que retirar y me dijo que, bueno, que le pediría disculpas a todos y sobre todo a Gabriel Fuchs. Así que, bueno, pero le pedía disculpas a todos porque tenía que ir a otra reunión. Bueno, eso quería decir, nada más. No, muy bien. Yo creo que realmente es para meditar. Y sobre todo yo personalmente tengo que meditar mucho, porque yo ya estaba muy cómoda en una zona de confort con la Comisión de Derecho Internacional, que estamos con el asunto de los instrumentos no vinculantes, instrumentos no vinculantes, y con eso de que ya no se hacen mal las convenciones. Tenemos una idea más o menos de eso, los que nos dedicamos al derecho internacional. Y entonces un poco reflexionar y revenir que no, que es importante volver a las fuentes de los grandes tratados, como en su época también impulsó la Comisión de Derecho de los Tratados, de todo eso. Tenemos que cambiar un poco ese pensamiento. No sé si a ustedes les parecen, Paulo y Marco, que los veo acá. Tenemos los internacionalistas ese pensamiento que se choca un poquito con el multilateralismo. Ahora lo hemos visto más palpable lo necesario que es. Sí, están convencidos. Sí, no, y yo creo que, bueno, no es casual que en los últimos 15 años ningún proyecto con la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas se haya materializado en un tratado internacional. Es decir, los estados están cada vez más reticentes a asumir compromisos jurídicos en temas que son sensibles, ¿no? Por lo tanto, creo que habría que buscar otro mecanismo
a través de los foros multilaterales y adopción de instrumentos no vinculantes que en última instancia terminan generando normas vinculantes para el Estado a nivel interno. Por supuesto que esto es necesario, como mencionaban también los expositores, el compromiso político de los Estados, que yo creo que van a estar obligados y llevados por la necesidad y la presión que el pueblo, que la comunidad realice sobre los gobernantes, ¿no? Es decir, acá no tenemos mucho más tiempo para decidir o para pensar. Es una cuestión de necesidad imperiosa, porque estas pandemias, según las predicciones y el cambio climático, no van a finalizar. Entonces tenemos que prepararnos y tratar de reducir el riesgo de desastre, porque como había adelantado Gabriel, los desastres se pueden prevenir. El fenómeno que causa el desastre quizás no es evitable, pero sí el desastre en sí mismo. Entonces, mientras mejor estemos preparados, mejor podemos afrontar las consecuencias. Muchísimas gracias, Marcos, por esta reflexión final. Y bueno, con esto, si no hay más preguntas, si estamos todos de acuerdo, ahí agradecen a los expositores y felicitan por la organización. Si no hay otras preguntas, entonces sí, no es que no hay, hay comentarios, saludan desde Brasil, y tiene dos preguntas alguien. Sí, hacemos una última pregunta. ¿Cómo evalúan la respuesta o ausencia, Cacota, del Mercosur frente a la pandemia? Con respecto a la salud, o sea, ¿cuál fue, digamos, la participación del Mercosur? ¿Y cuáles son las expectativas para Brasil y Argentina como agentes de coordinación en América del Sur post pandemia? Bueno, algo de eso estuvo hablando Francisco, ¿no? De América Latina. Bueno, entonces lo estaba leyendo, así que recapitulo. Uno es cómo evalúan la respuesta del Mercosur en la pandemia y cuáles son las expectativas para Brasil y Argentina como agentes de coordinación para América del Sur. Bueno, yo si querés agarro la segunda. No, como decía, parece la relación entre Argentina y Brasil es la relación clave en la región para coordinar políticas y más en un contexto mucho más complejo del que estamos acostumbrados, ¿no? Esto de que hablábamos, la rivalidad entre potencias, que el gran peligro es que se traslada a nuestra área del mundo este conflicto que muy probablemente sucede, y para evitar efectos negativos, yo creo que un mayor nivel de coordinación de la política exterior de Argentina y Brasil es clave, no volver atrás. Acordemos los 70, los 60, la rivalidad estratégica entre Argentina y Brasil se superó, los acuerdos por el uso pacífico de la energía nuclear, el Mercosur. Creo que hay que reconstruir eso porque se ha vuelto más necesario que nunca esta coordinación entre creo que son los dos actores más relevantes de América del Sur. Si me permitís, Paula, sí, muy breve, me tocó ser actor de las reuniones del REMAGIR, digamos, que es la representación especial para los mecanismos de gestión integral de riesgo del Mercosur. La verdad, y lo que voy a decir es absoluta y pura y exclusivamente a título totalmente personal y no identifica a ningún organismo del Estado porque es una percepción. Por lo tanto, no puedo darlo como una definición. Yo creo que hubo un entrecruce de una situación particular del Mercosur de los últimos 2 o 3 años, de cierto parate en sus dos motores principales, en la relación, o de cierto enfriamiento, independientemente de las voluntades de muchos de los actores que por supuesto siguieron en una dinámica, que la convergencia con la pandemia no permitió, a mi modo de ver, explorar el potencial enorme que una respuesta más taxativamente conjunta nos hubiera permitido. Pero igualmente, cabe las generales de la ley, nadie en el mundo estaba preparado para esta situación, ningún esquema regional lo estaba, la propia Organización Mundial de la Salud
tuvo marchas y contramarchas en las recomendaciones sobre las lógicas de la respuesta durante un buen periodo de tiempo. Así que eso, si se quiere, matiza. Desde mi subjetividad, siento que hay ahí una planicie que debería mejorarse, porque la continuidad de la situación nos obliga a trabajar más fuertemente en eso, y yo espero que la etapa esta inmediata así sea. Muchas gracias. El embajador Lagorio tiene su mano levantada. Discúlpenme por meterme en el debate, pero como buen diplomático me llama el micrófono. Un solo comentario. Yo creo que el multilateralismo es multilateralismo, y cuidado con deslizarnos hacia el minilateralismo. Hay un andamiaje muy importante cuando uno habla del sistema de Naciones Unidas. No es solamente Nueva York, no es Ginebra, no es Kenia, es la Organización Mundial de la Salud, que nunca le hemos prestado mucha atención, es UNICEF, es la Organización Panamericana de la Salud. Con lo cual yo creo que cuando hablamos del multilateralismo, reforcemos todo el universo del sistema de las Naciones Unidas, porque si vamos a sectores, lo que se llama el minilateralismo, vamos a darle respuestas parciales a problemas globales. Simplemente una reflexión. Muchísimas gracias por esa reflexión final. Y agradezco entonces muchísimo a los expositores, ya estamos pasados del horario, Gladys es muy estricta. No, pero ha sido muy interesante. Muy interesante, por supuesto, por eso nos extendimos un poquito, pero agradezco mucho a los expositores por su tiempo, por su compromiso para estar hoy acá con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y esperamos poder seguir indagando en estas cuestiones en futuros seminarios. Muchas gracias desde el Instituto de Derecho Internacional a todos los presentes que estuvieron con nosotros y por supuesto al CARI, como siempre, por darnos el espacio para poder reflexionar sobre estos temas tan importantes. Así que los despido hasta un próximo seminario. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos porque si no...